Regresamos a esta edición al cierre en la que estamos analizando la realidad venezolana. Nos acompaña Milos Alcalay, funcionario diplomático de carrera venezolano y miembro de la Mesa de Unidad Democrática, y vía Skype Antonio de la Cruz. Una de las realidades que está viviendo hoy día Venezuela es la escasez que se manifiesta en eso que al gobierno no le gusta que se vea, que son las colas de ciudadanos. Al respecto, tenemos el siguiente material elaborado por nuestro departamento de producción. En primer lugar, ese sueldo es una burla para el pueblo. Un 15%, o sea, nos da un 15% de un salario mínimo, cuando aquí la inflación está en más del 200%. Es un 15% que no alcanza para comprar ni un pedazo de jabón. Los comerciantes o los empresarios van a tener que sumar un porcentaje más para poder cancelar la nómina a los empleados. Para mí de verdad que en lo absoluto beneficia para nada. Persisten tres tipos de cambio, va a haber una devaluación, por otro lado una compensación con un aumento salarial, pero es un petropopulismo mafioso, es decir, más populismo, más mafia, no se resuelven los problemas del país. La escasez se va a seguir desbordando. Como veíamos, esta información que presentamos tenía que ver con las últimas reacciones del pueblo venezolano a las últimas medidas anunciadas por el presidente Nicolás Maduro. Milos, para los que conocimos Venezuela en algún momento, esto parece, no sé, surrealismo. Sí, bueno, cuando el socialismo del siglo XX colapsó en Europa del Este, se pensaba que ya iba a comenzar una nueva realidad en donde pudieran darse algunas experiencias tipo China, vietnamita, la búsqueda al mismo tiempo de darle a los países capitalistas una estructura social. Las metas del milenio, por ejemplo, claro, obligan a todos los países hoy a ir por la ruta de vivienda, luchar contra la pobreza, una seguridad alimentaria para todos. Es una ruta, pero al mismo tiempo con libertades y con democracia. Resulta que en el caso lamentable de Venezuela propició un socialismo del siglo XXI que copió los peores errores del socialismo del siglo XX, de las democracias populares, así como se llamaba, para orientarla de manera más primitiva, para lograr impulsar a través del binomio Cuba-Venezuela una exportación del modelo revolucionario, lo que Fidel Castro no logró hacer a través de las guerrillas, sí lo logró con los recursos venezolanos y una especie de know-how cubano, medio siglo en el poder. Ahora, ciertamente hay otros países que han tomado una óptica menos radical, menos torpe, menos primitiva que la venezolana, las experiencias de Chile, las experiencias del Uruguay con Mujica, las experiencias del mismo Salvador, analizábamos hace poco en un programa previo de Mauricio Funes, muy distintos a esa forma que en Venezuela lo que buscó fue cada vez radicalizar más y más una dominación del Estado. Antonio, la dependencia venezolana, de la economía venezolana del petróleo, sigue siendo la misma que existía hace 20, 40 años y en este momento, ¿a qué le llaman o a qué intentaron llamarle ellos socialismo siglo XXI? Ok, la dependencia del petróleo del Estado venezolano ha sido siempre fundamental desde los años 20, 30, 40, 50, 60, 70 y el 2000, todos los años, porque el recurso petrolero ha sido muy importante. Antes eran con las concesiones y ahora después manejando el recurso directamente por regalías e impuestos. Sin embargo, hubo una evolución de esa dependencia del Estado, de los ingresos en cuanto a dólares por parte del petróleo. Hoy en día la dependencia es un 96% de los ingresos de divisa, mientras que hace 20 años, 15 años estaban alrededor de un 70-30, 70 del Estado, 30% del sector privado, o las empresas de Guyana en el Estado Bolívar. Entonces, esa dependencia se profundizó en el modelo chavista, ¿verdad? Cuando ellos logran depender un 96% de los ingresos, y por eso el socialismo del siglo XXI tiende más hacia un control social de la población para hacer que el Estado sea todopoderoso y que la gente dependa del Estado en todas sus actividades, un poco el modelo de Cuba. Cuba en eso traspasó su modelo
a la cultura venezolana. Chávez lo único que lo bautizó con el socialismo del siglo XXI, pero tenemos el mismo modelo donde el Estado es todopoderoso y la gente depende de él para poder hacer toda su función. En ese sentido es donde básicamente, como lo decía Milos, no evolucionó, no se reinventó como se reinventó la economía china y la economía vietnamita, que son estados con un sentido comunista dentro del control del aparato del partido, de la función, pero en lo económico es libre mercado. Si uno oye a los jerarcas chinos, ellos plantean que el mercado debe regular las funciones. Hoy están planteando en el modelo de desarrollo que es el consumo de la clase media la que debe generar el desarrollo y no la intervención directamente de inversión del Estado para lograr y alcanzar los desarrollos del PIB, ¿verdad? El crecimiento PIB de 10 puntos, que hoy está en 7, pero ellos están buscando un modelo en que esa clase media que ha venido desarrollándose logre desarrollar eso y poder alcanzar de ese 7.1% que tienen hoy, volver a evolucionar un 8-9 con consumo por parte de la clase media. Muy bien, vamos a ir a un corte comercial y regresamos pronto en esta edición de Al Cierre.